con mucho detalle de estas cuestiones mecánicas, ¿no? Es a Cocho López. Bueno, no lo sé. Bueno, Cocho López dice básicamente, para sintetizar todo eso, es entre el primero y el último hay 2 segundos en general. Sí. Entonces, ahí está la diferencia. La diferencia está en detalles muy mínimos. Pero, por ejemplo, escuché ahí que era el uso de batería, sí, en los cruces. Bueno, ¿qué significa? Y bueno, que ahora los autos... ¿Querés sentar? Espera, te voy a responder esa pregunta. Dale. Vení. Nombre y colegio. Vamos a hacer esto rapidito. Bueno, acá lo presentamos primero a nuestro colega. Sí. ¿Cómo se llama? Buenas. Bueno, él es Beto, es nuestro colega de Alberto Mucho Perea. Humo, nos acompaña con las redes, por eso estaba acá. Nuestro especialista en automovilismo. Contestale, por favor, a Carlos, que necesita saber... Tema baterías. Las baterías y la combustión. La Fórmula 1 ya de por sí viene siendo compleja hace varios años, desde que empezó la hibridación, este mundo de motor de combustión y motor eléctrico. Sí. Empezó algo así como en 2014, sí, y este año la parte eléctrica tiene una parte más importante aún. Ahora se equipara prácticamente un 50-50 en cuanto a potencia de fuerza. ¿Qué sucede? Esto hace que la estrategia de arriesgar, saber en qué momento utilizar las baterías, en qué momento guardarlas o recargarlas, hace que los pilotos se adelanten o que uno gane más tiempo en un determinado sector de la pista y otros pues pierdan. ¿Eso maneja el conductor? Eso maneja el conductor. Ok, ¿cómo? Eso lo hace, tienen en el volante, si miramos las carreras en los volantes, sí, tienen millones de botones. Bien. Y ellos tienen ahí sus mapas motores, sí, cómo regular esta entrega de potencia, decirle, le voy a dar un poco también más, está regulado, digamos. Sí, todo eso está regulado. Sí, de hecho, ahora por la lluvia, bajaron la potencia de los autos por reglamento, sí, para no estrolarse todo. De hecho, va más allá de la lluvia, y es que en las 3 primeras carreras de esta temporada era tan grosa la diferencia. Vimos un accidente que tuvo Oliver Berman con Colapinto. ¿Se acuerdan que lo esquivó y de esquivarlo se comió el muro? Y la FIA dijo, esto hay que cambiarlo. Hay que revisar, y de hecho se reguló un poquito más la diferencia de se puede recargar menos batería y se puede utilizar un poquito menos de batería en cuestión de que no haya esas diferencias grosas de velocidad y evitar este tipo de accidentes. Este es un punto. El tema de la batería es un punto, sí, y ahí veo cómo se trabaja. ¿Cuál sería el otro tema? ¿Por qué? ¿Por qué una máquina rinde más? ¿Qué se trabaja o qué se trabajó en este caso que no se había trabajado antes? ¿Y en qué se trabaja hoy en el auto de Colapinto? A día de hoy hay que entender la Fórmula 1 como dos partes. Está la parte de la unidad de potencia, que es lo que hablamos ahora un poquito, y la parte del chasis, que es la máquina. Cada motorista crea su motor y distribuye entre los equipos que lo tienen. En este caso, por ejemplo, Alpine, que es el equipo de Colapinto, tiene una unidad de potencia Mercedes. Entonces, Mercedes le suministra el motor Alpine, el mismo motor para Mercedes, para McLaren y para Alpine en este caso. Y Alpine se encarga de trabajar en el monoplaza, en las configuraciones de los alerones, en la configuración de la forma del auto. Un diseño. El diseño, saber cómo canalizar el aire, cómo canalizar todo esto de que es la aerodinámica, que es un mundo enorme y de que tampoco sé demasiado, pero bueno. Pero tiene que ver con la velocidad y el, sí, por supuesto, el aire. Claro. La forma en que, si nos fijamos, la forma en que se ve el aleroncito, si tiene una alita más arriba, más abajo, todo eso direcciona el aire y hace que el auto pueda ir más rápido o tener mejor agarre en curvas. Además que Colapinto salió sin alerón. No llegó el alerón de Colapinto para esta carrera, sí, pero los alerones son como una celosía que se abren o se cierran para dejar pasar el aire o para frenar, digamos. ¿Eso también se maneja desde el volante? Eso está todo manejado desde el volante, del piloto, exactamente. O sea, una enorme complejidad para él, con un nivel de atención muy alto. ¿Cómo esto tiene que ver con las edades de los conductores? Yo creo que más bien con la experiencia, no con las edades. Porque es cierto que tenemos, por ejemplo, a Max Verstappen, que es 4 veces campeón del mundo, tiene 28 años y es ahora mismo el piloto que más destaca posiblemente en la Fórmula 1, el que mejor sabe manejar estos autos. Y que precisamente se demostró ayer, claramente. Se demostró ayer. Lo que hizo fue tuvo un error, hazaña. Tuvo un error bastante complejo en la primera vuelta, pero después
terminó creo que cuarto, quinto. Sí. Y después lo tenés a gente como Fernando Alonso, que tiene 44 años, Lewis Hamilton, 7 veces campeón del mundo, también que tiene 41. Bueno, pero ayer ganó una criatura. Y ayer ganó un chico que tiene 19 años, Claro, que demostró que la máquina está y que él también viene desde El otro tema categorías de inferiores ayer fue, viene arrasando. el otro tema de ayer fue las ruedas, ¿no? Es decir, y la inminencia de la lluvia. ¿Podés hablar de eso? La lluvia nos volvió a fallar. Yo te lo voy a decir, esto te lo digo ya casi como fan, Sí. porque se adelantó la carrera 3 horas porque se esperaban fuertes lluvias y actividad eléctrica, y por temas de leyes en Estados Unidos, si hay tormentas eléctricas a 20 kilómetros de un lugar donde se disputa un evento deportivo, no se puede llevar a cabo, tiene que cancelarlo. En este caso, la FIA y la Fórmula 1 decidieron adelantar 3 horas la carrera para evitar esas grandes lluvias. Nunca apareció la lluvia. Entonces, ellos por reglamento tienen que utilizar 2 tipos de compuesto de neumático. Tienen neumático blando, neumático medio y neumático duro. Y ahí ya es a elección de las sensaciones del piloto durante el fin de semana. Verstappen salía con el neumático medio y terminó con el neumático duro, como la gran mayoría de la ¿Fue una buena decisión? ¿Cómo? ¿Fue una buena decisión? Sí, a él le falló la estrategia en este caso. Él adelantó su detención, creo que paró en el primer safety car, que fue al principio de la carrera, y a última hora eso le relegó un poco porque empezó a perder tiempo, porque las gomas estaban más desgastadas. ¿La estrategia hubiera sido al revés? No sé si al revés, pero a lo mejor hubiera estado un poquito más adelante, hubiera terminado quizás en el podio por el ritmo que tenía ayer, en caso de haberse detenido en la ventana que se detuvieron. ¿Quién decide la estrategia? Eso es una cosa que se habla entre el equipo y el piloto en este caso. En el momento. Se habla antes de las carreras y después, obviamente, durante la carrera, según las sensaciones, si vemos que el neumático sigue siendo potente, si le puede seguir sacando tiempo, quizás pueden estirar un poquito más la detención, pero por lo general eso está hablado antes de las carreras. Y la comunicación entre el jefe de equipo y el piloto, ¿no? La comunicación es entre el ingeniero del piloto y el piloto. Por lo general no habla el jefe del equipo, no habla directamente con el piloto, salvo si al final de la carrera lo felicita, aparece en la radio para decirle hiciste un buen trabajo o pasó esto. Pero por lo general la comunicación es el ingeniero del piloto, que tiene designado, y el piloto. ¿Y cuál es la característica de la pista de Miami? Miami lo que tiene es esta distinción de zonas, tiene muchas zonas rectas. Muchas zonas rectas. Tenía hasta, eso noté. Y eso tiene tres zonas rectas. Largas. Tres rectas Pero largas. tiene 19 curvas. Exactamente. Y la aceleración es altísima. Claro, y tiene esto de que combina curvas muy lentas y rectas muy largas. Entonces parten desde muy abajo con los motores, y ahí también es donde se ven las diferencias entre las unidades de potencia que hay en la Y lo la otro que grilla. se nota es una pista segura. Es algo que se pone en tela de juicio. Porque es cierto que mientras la pista está seca, la pista parecía segura. Unas horas antes hubo carrera de Fórmula 2, que es una categoría telonera. Sí. Y es cierto que se Que tuvo vieron... un argentino. Estaba Nico Barrone también ahí. Que ¿Qué sé? no tuvo... Hizo la tarea. Hizo la tarea. Te puedo invitar un día si te pregunto. Bueno, pero sí, se sigue teniendo en tela de juicio la seguridad de Miami. Más allá de que es el circuito que tiene ahora mismo el contrato en vigencia hasta 2041. Escucha, Pero ahí está. Ahí está. Bien, mira, cuando Ahí yo está. me crié, yo tengo 63 años, y entonces me crié con mi padre, que su ídolo era Fangio, obviamente, y que yo me crié, y yo soy de la década del 70, cuando yo tenía 13 años, 10 años, era Reutemann, ¿no? Sí. Y eran todos los que daban vuelta ahí. Y la pista más famosa de ese momento era Nürburgring. ¿Cuál es la de hoy? La de hoy podría ser Silverstone, ¿Por qué? Gran Bretaña, porque creo que es la casa, se sigue diciendo que es la casa de la Fórmula 1. Fue la primera carrera que se disputó en la historia en el año 1950, y a día de hoy es la única, junto con Mónaco también. Es urbana. Que es urbana, que se disputó de forma ininterrumpida. Mónaco se salva ese año de la pandemia, 2020, pero tanto Silverstone como Mónaco, desde el 50 hasta ahora, siguen y tiene esa seguirán. pompa inglesa todavía de que le dan una relevancia casi social a eso y real. Totalmente. Se ve primero en la cantidad de británicos que hay en la grilla, por una parte. Los equipos, su gran mayoría, tienen sedes en Gran Bretaña también, salvo contados como Ferrari o Visa Cash App, que era Toro Rosso antes, que son de Italia.
y los equipos americanos, que son Haas y Cadillac. Pero por el resto, creo que son 7 que tienen sede en Gran Bretaña, entonces sí, hay de imperiencia, sí. Cadillac había un cartel de Cadillac, me muero, ¿viste? Lo caro que debe costar eso. Bueno, perdón. No, ya ¿Vos está. querías saber de automovilismo? Acá te traje un especialista. No, impresionante. Hay que decir una cosa, A ver. porque no me gusta eso de que todo lo de afuera es mejor. Acá, cuando corría... Fangio Galvez, cuando corría pero Fangio sobre Fangio, pero sobre todo cuando corría Reutemann. Bueno, este país es un país fierrero, digamos, también lo demuestra no solamente La por... euforia de Se vio Colapinto el el otro rock día. show, es claro. Pero además porque se mantiene con las categorías inferiores, que son las categorías estrellas del país, digamos, Sí. el Primo Carretera, el TC2000 y todas las cantidades y cantidades de categorías que hay. El automovilismo en Argentina Sí. llegó a modificar la grilla de los partidos al punto de correr un superclásico de horario para que la gente pueda ver la carrera sin canibalizarse con el superclásico Claro. Boca River. Es decir, es como en Brasil que te corren un partido por el horario de la novela. Digamos, a ese punto llegó en su momento el automovilismo. O sea, nada, hay con qué, digamos. Sí. Hay con qué. Pero necesitas claramente... La plata, O sea, volvemos nafta. al inicio. Estaba pensando en el entrenamiento de estos pilotos, ¿no? Y ya que lo decís del tema británico, que es tan importante ahí, Silverstone, que es tan importante, no dejo de pensar en el que me gustaba a mí entonces, que se llamaba James Hunt, que por supuesto era un escandaloso. Sí. Era un tipo que andaba por el margen de todo lo permitido y de lo bueno, digamos, ¿no? Porque no entrenaba, porque era un playboy, entonces vivía hasta muy tarde. Hacía fiestas. Tenía qué sé yo, acceso, sí. Y era ¿Verdad? un descontrol total y se iba y ganaba, ¿no? No es que ganó tanto, pero ganó algunas carreras y estaba siempre ahí en el podio, ¿no? Y era británico, Sí. obviamente, ¿no? Tenía esa flema británica y tenía también ese desenfado británico rockero, te diría, ¿no? Y de playboy a la vez. ¿Quién encarnaría a James Hunt hoy? No hay No eso, creo que ¿no? haya una figura así No. tan fuera del orden, ponerle como era Hunt en su momento. Te diría así por expresivo y por hortera, si quieres decirlo así, podría ser Lewis Hamilton, también británico. Pero no se va a los extremos como se iba James Hunt en este caso. Qué impresionante. Pero tu pregunta es buena porque te digo, es difícil a día de hoy en la Fórmula 1 de ahora, no hay esa figura que se vaya mucho de... Hace falta disciplina, ¿no? Sí, mucha. Claro, es el perfil. No es un jugador de fútbol que quizás tiene una vida más farandulera también, ¿no? Claro, Sí, pero sí. además, borracho, drogado, qué sé yo, no sé si James vas a Hunt tener... era muy playboy, era muy de chicas. Bueno, señorita. también hay un desgaste ahí, Carlito. Sí, bueno, sí, sí. Después, no sé si tenías los reflejos como para manejar ese jueguito electrónico que hoy un auto que va a 350 kilómetros por hora, digamos. Sí. Yo no podía creer la aceleración en las rectas. Hace años que no miro, no sé nada, estoy todo hablando. Porque vi ayer. Menos mal que no sabes nada, porque Sí, si supieras, ves que es no sé nada, pero mirá, pero algunas cosas uno sabe. sí. Nürburgring sabe, Le Mans sabe. Bueno. Uno sabe, la 24 horas de Le Mans sabe. Le Mans. Acá estamos. Le Mans. Uno conoce el nombre Le Mans, de hasta Gastón donde Perkins. sabía era la marca un Uno cigarrillo, sabe. ¿no? No, pero uno, por ejemplo, de mi edad sabe quién es Gastón Perkins. O sea, sabe una de esas cosas. Era un apellido de argentino. un motor. Y claro, pero era argentino, era de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, estaban ahí dando vueltas, ¿no? En los circuitos importantes. Yo le diría a la Tana, ya que está Calvo ahí, pues, lo que nos hace falta a nosotros es hablar de deporte. Re. Y bueno. Te podemos contratar, vos fijate, ahí está. Ahí está justo el jefe Le que damos, pone la... le damos la despedida a nuestro compañero, ¿no? ¿Cómo? Lo Gracias despedimos. Sí, por por estos supuesto, gracias. minutos. Ustedes. Bueno, pero Porque mirá, aparte Colapinto, inesperado, ¿por qué? o Pues sea. terminó octavo y terminó séptimo, ¿por qué? Porque en la última vuelta Charles Leclerc, piloto de Ferrari, hizo un trompo, tuvo un error y durante esa vuelta se saltó varias de las curvas que están
que limitan el circuito de alguna forma, obviamente. Eso le supuso una sanción y además en ese trompo golpeó el muro y rompió una suspensión y por regla vos no podés dar vueltas al circuito con el auto en mal estado. Entonces tuvo 2 sanciones, la de saltarse curvas y la de el auto en mal estado. Por eso se le sumaron 20 segundos, 10 por infracción y terminó detrás de Colapinto en el clasificatorio. ¿Vos tenés un Instagram? Tengo un Instagram. ¿Cómo es? El garaje de Albert. Mira. Muchas gracias. Gracias a ustedes, por favor. Hacemos una pausa y venimos después de esto que yo quería saber y ahora sé un poco más y la verdad que está bueno saber, no creo que siga, pero bueno, está ahí. Bueno, pero Albert puede venir después de cada carrera y opino de esto. Evacuamos todas tus dudas. No, y es que ahora estamos volviendo a hablar del tema, digamos, eso también es la verdad. Está socializando un tema que estaba lejos y Colapinto hace su parte. Digamos, ni te digo cuando empiece a luchar por podios. Vamos a suponer que esto se mantenga, que este fue el quiebre, ¿no? Vamos Esperemos a suponer que sea el punto de inflexión. Exactamente. Bueno, ya venimos, 8:48 de la mañana.